¿Alguna vez has sentido que justo cuando más necesitabas a Dios fue cuando más silencio encontraste? Bienvenidos a Hablemos de Poesía. Hoy en este episodio especial de Semana Santa no venimos a hablar de religión, venimos a hablar del alma, de esa fe que a veces tiembla pero no se rinde, de las palabras que nacen cuando el corazón ya no puede más, pero aún así escribe. Así es, en este episodio exploraremos cómo, a través de los siglos, la fe cristiana, en sus diversas ramas, ha sido fuente de inspiración para los versos más profundos. Palabras nacidas muchas veces en cárceles, enfermedades y tormentas. Yo soy Selena de la cuenta Besos Lunáticos y a mi lado me acompaña como siempre Mohamed de la cuenta Naufragios Poéticos. Para nosotros es un privilegio que nos acompañen en este viaje de letras en el cual vamos a ver versos de fe. Hoy queremos detenernos un momento para rendir homenaje a una de las voces más potentes, valientes y complejas que ha dado el mundo hispano. Sor Juana Inés de la Cruz, la 10ª musa, la mujer que desafió a su tiempo con una pluma y una fe que no se sometía. Nacida en 1648 en San Miguel Neplanta, México, desde muy pequeña mostró un hambre insaciable por el conocimiento. Aprendió a leer a los 3 años, dominó el latín y más adelante estudió filosofía, matemáticas, teología, música y algo que pocos mencionan, el náhuatl clásico. En una época donde las lenguas indígenas eran despreciadas por las élites, Sor Juana incorporó el náhuatl en sus creaciones poéticas, reconociendo su belleza, su complejidad, su valor cultural. Honraba a los pueblos originarios, no desde la teoría, sino desde el verso. Entró al convento no por vocación religiosa, sino porque era el único espacio donde una mujer podía estudiar sin ser molestada por el mundo. Allí escribió dramas, villancicos, poesía amorosa y mística, ensayos filosóficos y cartas que todavía hacen temblar estructuras. Su voz incomodó, su inteligencia aún más. Fue censurada, obligada a callar, a vender sus libros y aún así nunca dejó de pensar. Murió el 17 de abril de 1695, atendiendo a sus hermanas durante una epidemia. ¿Cómo vivió? Cuidando, escribiendo y creyendo. Y hoy queremos honrarla no solo con palabras, sino con un poema. No es una imitación, sino una ofrenda, una forma de decirle, gracias Juana, no escribiste en vano. Este poema es uno de los más profundos en contenido teológico y amor divino, donde Sor Juana muestra una fusión intensa entre misticismo cristiano y el lenguaje amoroso, como lo hiciera San Juan de la Cruz. Aunque en apariencia puede leerse como un poema de amor humano, en el contexto de su vida y obra es también una manifestación de su deseo de unión con lo divino, lo eterno, lo inalcanzable desde la carne. El poema que le queremos compartir se llama Detente, sombra de mi bien esquivo. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias, atractivo, sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras lisonjero, si has de burlarme luego fugitivo? Mas blasonar no puedes satisfecho, de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho, que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho, si te labra prisión mi fantasía. Sor Juana escribió este poema con un lenguaje que parecía hablar del amor humano, pero si uno lo escucha con el alma abierta,
se da cuenta de que habla del deseo profundo de Dios, de esa presencia que sentimos tan cerca y tan lejos a la vez. Es una oración disfrazada de soneto, una súplica donde la amada busca lo eterno y aunque no lo ve, lo intuye, lo sigue y lo espera. ¿No es eso también la Semana Santa? Ese momento donde parece que Dios calla, pero el alma lo sigue buscando. ¿Qué tal si empezamos con una historia tan impactante que va relacionado a este episodio especial? ¿Conoces alguna que nos quieras compartir? Bueno, sí, hay muchas historias que me gustaría compartir. Ojalá que el tiempo nos diera. Yo creo que vamos a tener que hacer un poco más de episodios para poder cubrir un buen par de historias. Pero el día de hoy quisiera compartir una de ellas. Y es una que me ha impactado de tal manera que, no solamente a mí, en el mundo, que se convirtió en canción y muchas iglesias la utilizan como himno. El poema se llama Amazing Grace, o en la traducción sería Asombrosa Gracia, escrito por John Newton en 1772. La historia de John es muy interesante. De hecho, John nació en 1725 en Londres. Su madre era cristiana devota, pero murió cuando él tenía apenas 7 años. Poco después, su vida se llenó de caos. Se volvió marinero, rebelde, sarcástico y terminó involucrado en comercio de esclavos, convirtiéndose en un capitán de barcos negreros, como se decía en aquel entonces. No solo transportaba seres humanos encadenados, también los maltrataba con frialdad. ¿Tú te acuerdas de esa historia de Newton? Bueno, me suena realmente, pero tengo entendido que él se burlaba mucho de la religión, que incluso se proclamaba ateo y grosero con quienes creían en Dios. Pero todo eso cambió en 1748 durante una travesía hacia Inglaterra, donde su barco fue sorprendido por una tormenta devastadora que parecía que no habría salvación. Exactamente. Mira, esa historia es una de las más interesantes porque después de ser una persona como describiste, en ese momento, mira, el mar, imagínate, en plena tormenta, y la nave se estaba hundiendo, y cuando él pensaba que todo estaba perdido, dice que él oró por primera vez en años, no por fe, por desesperación, y dijo: Dios, si existe, sálvame. Pero adivina qué pasó, el barco no se hundió. ¿En serio? Y sobrevivió. Y con ello comenzó un proceso de transformación. Mira, después del viaje de Newton, cambió todo. Poco a poco, que dejó el comercio de esclavos, se dedicó a estudios teológicos, se convirtió en un pastor anglicano. ¿Pero qué cambio? Y escribió con dolor, con gratitud, con humildad, un himno, un poema que no era más para el mundo, era su confesión. Y ya que traemos esa historia, aprovechamos para compartir su poema, como ya lo mencionó el compañero, titulado Asombrosa Gracia. Asombrosa gracia, cuán dulce el sonido, que salvó a un infeliz como yo. Estaba perdido, pero ahora me hallaron. Era ciego, mas ahora veo. Fue la gracia la que enseñó a mi corazón a temer, y la gracia calmó mis miedos. Qué preciosa me pareció esta gracia, la hora en que creí por vez primera. A través de muchos peligros, luchas y trampas ya he pasado. Fue la gracia la que me llevó a salvo hasta aquí, y la gracia me guiará a casa. El Señor me ha prometido el bien, su palabra sostiene mi esperanza. Él será mi escudo y porción mientras la vida dure. Sí, cuando esta carne y corazón fallen y la vida mortal cese, tendré en lo alto un lugar de gozo, en una eternidad de paz. Cuando hayamos estado allí 10,000 años, brillando como el sol, no tendremos menos días para cantar la alabanza de Dios que cuando comenzamos. Acabamos de escuchar la adaptación al español de este poema, que no solamente es una canción,
Es un arrepentimiento convertido en oración. Un hombre que tocó fondo en el alma humana y desde allí escribió la luz. Exactamente, y es por eso, aunque hayan pasado siglos, Asombrosa Gracia sigue cantándose en funerales, iglesias, hogares, porque nos recuerda que no importa lo lejos que uno haya caído, la gracia siempre puede encontrarnos. Ahora continuando con el programa, Mohamed, me encantaría preguntarte si conoces algún poema que te haya impactado e influenciado relacionado a este tema tan especial que es sobre la Semana Santa. Bueno, hay un poema que realmente ha hecho un impacto positivo en mi vida y lo hizo desde muy temprana edad. Cuando yo tenía como 12 años, fue la primera vez que tuve contacto con este poema. No sabía quién era el autor ni la historia detrás, pero me gustó tanto por las preguntas que tenía en ese entonces, que eran las clásicas preguntas, ¿no? Que uno se cuestiona la vida y ve lo que pasa en el mundo, y se pregunta sobre el propósito y demás, y entonces me hizo buscar la historia detrás, y eso hizo un cambio de perspectiva grandemente en cómo yo veía las cosas. Y el poema se llama El telar de Dios, o bueno, él tiene otro nombre que le dicen el tapiz. Ok, creo que nunca lo había escuchado, pero me engancha lo que cuentas y me gustaría, y no tengo duda que la audiencia también, le encantaría saber la historia detrás de este poema. Ok, la historia es muy impresionante. Mira, ese poema es una metáfora que hila el dolor, la fe y el propósito. Sí. Y de hecho, la persona quien lo promovió se llama Corrie ten Boom, una persona cristiana neerlandesa que sobrevivió en los campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Su familia escondía judíos en su casa y por eso fue arrestada. Qué fuerte, la verdad. Pero luego de eso, ¿qué ocurrió? Bueno, imagínate que ella estaba en los campos de concentración y estando allí, ella con el dolor de perder su hermana, nunca perdió la fe. Después de la guerra, ella se dedicó a recorrer el mundo hablando sobre el perdón y la esperanza. Y en medio de sus conferencias, sacaba un pedazo de tela, lo mostraba al revés, lleno de nudos y caos, y decía: así es como vemos la vida, pero Dios la ve del otro lado. Yo creo que esto es un momento reflexivo para todos, porque lo que comprendo es que así es como Dios trabaja para cada uno de nosotros. Sí, de hecho a veces en nuestra vida podemos ver todas las cosas malas que están ocurriendo, pero Él sabe más que nosotros. Y esa es la parte de la fe, ¿no? De saber que Él ve el fin desde el principio y Él sabe cómo va a terminar las cosas. Nosotros no sabemos, pero hay que tener fe. Mira, ese poema, aunque ella no fue la autora, el autor es Grant Colfax Tuller, creo que se llama, pero ella fue quien convirtió en símbolo, un símbolo de que aún el sufrimiento tiene lugar el diseño divino y que los hilos oscuros no son errores, sino parte del arte. Ahora, Selena, compártenos con tu buena voz, porque mire, mi voz es horrible, ustedes ya la han escuchado, pero tengo el placer de estar con alguien que tiene una hermosa voz y puedes leernos este poema. Esta es la versión traducida del poema ya mencionado, El tapiz. Mi vida no es más que un tapiz entre mi Dios y yo. No elijo los colores, Él es el tejedor. A veces teje tristeza y yo, en orgullo audaz, olvido que Él ve la parte superior y yo la de atrás. No será hasta que el telar se aquiete y las lanzaderas dejen de volar, que Dios desenrolle el lienzo, revelando la razón por la cual los hilos oscuros son tan necesarios en la mano hábil del tejedor, como los hilos de oro y plata en su patrón planeado. Él sabe
ama, se preocupa. Nada puede esta verdad atenuar. Él da lo mejor a aquellos que se dejan en Él confiar. No sé tú, pero cada vez que leo este poema, pienso en todas esas veces donde solo veía caos, y ahora entiendo que tal vez había arte en marcha. Así es, de hecho, ese poema se utiliza a veces como la semejanza para representar lo que ocurrió con José, que fue vendido a Egipto. Y José, vendido por sus hermanos, llevado a Egipto, traicionado y al final convertido en un salvador de su pueblo. ¿Qué veía José mientras tejía su historia? Solo nudos, solo hilos sueltos, pero Dios ya veía el diseño completo. Y este diseño aún se está tejiendo en nuestras vidas. Y es por eso, si hoy alguien nos escucha desde la confusión o el dolor, solo queremos decirte, aunque no entiendas los hilos de hoy, confía. El telar sigue en manos del Creador. Y siguiendo con las historias inspiradoras, nos vamos allá hasta España. En 1577, San Juan de la Cruz fue secuestrado por miembros de su propia orden carmelita. Querían forzarlo a abandonar la reforma espiritual que lideraba junto a Santa Teresa. Fue llevado a un convento en Toledo y encerrado en una celda sin ventanas, apenas del tamaño de un ropero. Allí pasó 9 meses, solo, desnutrido, golpeado, sin papel ni tinta, y sin embargo, fue allí donde nació su poesía más sublime. Sin poder escribir, memorizaba los versos, los repetía en su mente noche tras noche como quien se aferra a un hilo de luz. Y ese hilo fue Su noche oscura del alma, una obra maestra que no solo habla del sufrimiento, sino de la transformación mística que puede nacer de él. El fragmento de esta obra dice así: en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Este primer verso es un símbolo. La noche oscura no es solo la celda, es el alma confundida, el silencio de Dios, la fe sin respuestas. Pero no es una noche que destruye, es una que purifica, que lleva al alma en un encuentro más alto. San Juan de la Cruz no escribe para describir su dolor, escribe para mostrar cómo incluso en medio de las sombras Dios está, silencioso, escondido, pero presente. Y cuando al fin fue liberado, escribió todo lo que había memorizado. Lo que para otros fue castigo, para él fue revelación. Y así, desde una celda oscura, surgió uno de los textos místicos más importantes del mundo. No es casualidad que su poesía siga siendo leída 5 siglos después, porque lo que sufren hoy todavía pueden reconocerse en su noche. Ahora tenemos a Gabriela Mistral. Ella fue la primera mujer latinoamericana en ganar el Premio Nobel de Literatura. No solo escribió sobre amor, infancia y patria, también escribió desde la herida más profunda que puede tener un corazón que ama, la pérdida. Mistral crió a su sobrino Jim como si fuera su hijo. Él le daba sentido a sus días, era su alegría y también su refugio. Pero en 1943, con apenas 17 años, él se quitó la vida. Gabriela quedó devastada. Los diarios dicen que durante semanas no hablaba, que caminaba en silencio por su casa con las manos temblorosas, pero luego, cuando las palabras regresaron, no lo hicieron en forma de grito, sino de oración. Así nació el poema El Sacrificio. No es un reclamo, es una entrega. Una de esas ocasiones que no se dice con la boca, sino con las entrañas. Y el fragmento dice así: yo le dije, el pan, Señor, y la rosa, y él tomó la espina. Yo le di mi cuna, mi canción, mi día, y me dejó la noche y su llanto. Pero aún así, Señor, aquí estoy, sin rosa, sin pan, con las manos abiertas. Cada verso es una rendición, no de debilidad,
sino de amor. Mistral no buscaba consuelo, solo quería que Dios supiera que, a pesar de la herida, ella no se alejaba, que su fe dolía, pero no se rompía. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido eso? Que oramos y lo que vuelve no es una respuesta sino una espina, y sin embargo seguimos orando. Gabriela convirtió su dolor en semilla, y aunque su poema no tiene una resolución feliz, tiene algo más grande, la permanencia de la fe incluso cuando no queda nada más. Ella escribió para todos los que han perdido, para todos los que han amado tanto, que aprendieron a rezar con lágrimas, para todos los que, aún vacíos, siguen diciendo, aquí estoy, Señor. Y para finalizar con estas historias, ahora nos trasladamos hacia Alemania con Dietrich Bonhoeffer. Fue un pastor luterano, teólogo, poeta, pero más que eso, fue conciencia. En plena Alemania nazi, cuando muchos cristianos guardaban silencio, él alzó la voz. Se opuso al régimen de Hitler, no solo desde los púlpitos, sino desde el corazón de la resistencia. Ayudó a judíos a escapar, escribió contra el totalitarismo y participó en un plan para derrocar al dictador. Fue arrestado en 1943. Pasó 2 años en prisión, en celdas de aislamiento, con vigilancia constante, pero no se quebró. Desde su encierro escribió cartas a sus familias, poemas a su prometida, reflexiones a su comunidad y a Dios. Bonhoeffer no escribió desde la resignación, escribió desde la esperanza lúcida. Sabía que podía morir, que quizás no vería el final de la guerra, pero su fe no era una fe de milagros, era una con raíces silenciosas inquebrantable. Ahora voy a compartirle un fragmento de uno de sus escritos. En mi soledad hay una presencia, una certeza que no se puede encadenar. Me ha quitado todo menos la luz, y con ella escribo aún sin tinta. Este poema es casi un susurro, una confesión, pero también una declaración. Pueden quitarle la libertad, pueden amenazar su vida, pero no pueden silenciar su alma. A pocos días de terminar la Segunda Guerra Mundial, fue ejecutado en un campo de concentración. Un médico lo vio y dijo que nunca había presenciado una muerte tan serena. Quizás porque Bonhoeffer ya había entendido lo que muchos olvidamos, que la fe no es una forma de escapar del dolor, sino una manera de resistir dentro de él. Sus cartas desde la prisión siguen siendo leídas hoy en seminarios, universidades y hogares, porque cuando todo se derrumba, las palabras que vienen del alma se vuelven eternas. Ahora empezamos con nuestro top 5 poemas cristianos que despiertan el alma. En la posición número 5 tenemos al peruano César Vallejo, poeta de la angustia existencial y la fe dolida, titulado Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si antes ellos, la resaca de todo lo sufrido, se empozara en el alma. Vallejo no solo escribió poesía cristiana en el sentido clásico, pero este poema es uno de los más humanos en su relación con Dios. Y él no se conforma, él grita, reclama y aún así no deja de creer. A veces la fe no se expresa rezando, sino sobreviviendo. Y este poema es una forma de decirle a Dios, sigo aquí aunque no entienda nada. En la posición número 4 tenemos a Thomas Merton. Fue un estadounidense, monje trapense, místico y filósofo cristiano. Y les compartiré un fragmento de su poema adaptado, La Noche de la Fe. No sé a dónde voy, no veo el camino, pero tú lo ves y eso me basta. Este poema es una oración para quien ya no tiene fuerzas para orar, para quien solo camina con los ojos cerrados, pero el alma abierta. Es humildad pura, la fe que no se grita ni declara certezas, solo camina, a ciegas, pero camina.
En la posición número 3 tenemos a Santa Teresa de Lisieux, francesa mística sencilla y profundamente entregada, con su poema Vivir de amor. Vivir de amor es dar sin medida, sin esperar recompensa aquí en la tierra. Es no pedir salario por lo que se da y no cesar jamás de dar. Este poema, como ella, es pequeñito en palabras, pero enorme en verdad. Habla de un amor que no negocia y que no mide. Y en estos tiempos es revolucionario. Amar sin esperar, eso es fe en movimiento. En la posición número 2 tenemos a Madeleine L'Engle, estadounidense, poeta, novelista y pensadora cristiana. Y le comparto un fragmento de su poema El riesgo de nacer. Este es el irracional periodo de esperanza, porque Dios eligió venir en invierno, bajo amenaza de muerte, y aún así nació. Este poema habla del nacimiento de Jesús, pero resuena fuertemente en Semana Santa. Nos recuerda que cada acto de fe, de amor, incluso de ternura, es un riesgo. Y Dios aceptó ese riesgo, no por necesidad, sino por amor. Por eso nos duele tanto la cruz, porque fue decisión, no destino. Y en la posición número 1 tenemos a Gerardo Diego, España, vanguardista místico visual. Compartimos un fragmento titulado Cristo de Velázquez. Clavado estás, Señor, clavado estás, clavado por los 4 costados. No hay árbol que florezca sin raíces, ni cruz que se levante sin tu cuerpo. Es un viaje lírico y visual al cuerpo de Cristo crucificado. Gerardo Diego, un poeta de la generación 27, logra algo difícil, que el arte y la fe se fundan sin que una opaque a la otra. Y no es un Cristo de oro ni adorno, es un Cristo real, doloroso, vivo y por eso tan cercano. Interesante todo el que tuvimos. De hecho, cuando uno lee estos poemas, lo primero que uno piensa, bueno, esto no solamente es literatura, son como ventanas en un momento muy humano y al mismo tiempo divino, ¿no? Sí, así mismo es. Y creo que lo curioso de cada poema es que tiene una forma tan distinta de nombrar a Dios. Por ejemplo, Gerardo Diego lo ve en un cuerpo concreto, clavado, sangrante. Y Merton creo que busca es como esas oscuras sin mapa. Y Vallejo, por ejemplo, en cambio, se atreve a pelear con él. ¿No crees? Sí, de hecho, todos los modos son válidos. Pero la fe tiene eso, ¿no? Que a veces es adoración, otras veces duda, otras veces un silencio puro. Y esos versos, no intentan explicarla, la muestran y la viven. Claro. Y otra que también no podemos dejar afuera es a Madeleine, Sí. que por ejemplo nos recuerda que hasta el nacimiento de Jesús fue un riesgo. Es algo muy épico, seguro. Fue un invierno en medio del miedo y sin garantías. Y eso no es eso mismo lo que sentimos a veces al amar. Totalmente. Por eso en este top 5 no es sobre quién escribió mejor, sino sobre quién se atrevió a decir la verdad de su fe. Así fuera frágil, ¿no? Claro. Y otra cosa, haciendo un paréntesis también para los que nos están escuchando, este no es el mejor de lo mejor, sino como nuestra opinión, pero nos encantaría que también ustedes nos compartieran algunos poemas relacionados a este tema, que nos dejen saber en los comentarios. Y para continuar, pues me encanta que estén representando distintas voces. Por ejemplo, una mística francesa que amaba sin medida. Tenemos a otro poeta peruano que sentía que Dios lo golpeaba con el silencio, incluso un monje que caminaba sin ver. Es que la espiritualidad no tiene una sola forma. Mira, a veces es un poema chiquito, a veces es una herida abierta, pero de todas hay algo que nos llama. Así Y es. cuando uno escucha esos versos, uno siente ese llamado. Exacto, así mismo es, exacto. Porque estos poemas, aunque diferentes, tienen una misma raíz, ¿sabes? Y es la necesidad de encontrar a Dios, aunque sea desde el dolor, la duda o la entrega absoluta. Mira, te
quiero comentarle a todos una experiencia que la verdad me marcó hace muchos años, cuando tenía como 18 años. Y bueno, de repente ustedes dirán, Mohamed Ali, ese es un hombre musulmán, así que él es musulmán, pero yo crecí siendo cristiano. Entonces he tenido muchos cursos y en esa época tenía un curso sobre el Antiguo Testamento que estaba recibiendo, y tal vez por esa influencia o tal vez fue un llamado, pero me ocurrió algo que voy a compartirle. Ok. Y bueno, recuerdo que yo era tan devoto de la iglesia o de la fe que profesaba y tenía mucha responsabilidad en la iglesia. Entonces un día que tenía que hacer ciertas cosas, ya había llegado del trabajo y estaba sumamente cansado. Entonces ese día estaba cayendo, como diríamos acá, un palo de agua, o sea, un aguacero cerrado. Entonces mi mente estaba justificando todas las razones por las cuales no debería ir a cumplir con la responsabilidad que tenía. Estaba cansado, acabé de llegar del trabajo, estaba lloviendo, tal vez las personas no iban a ir. Y toda esa serie Y lo que hice fue que, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a agarrar un 5 y me acosté en el sillón. Y voy a esperar que por lo menos escampe un poco para poder salir. Bueno, cuando en eso que estoy esperando y quedo dormido, tenía un sueño. Y el sueño era una mezcla como que lo que estaba pasando con Jonás, la historia de Jonás, ¿no? Y era como que, bueno, tal vez mi subconsciente me estaba traicionando o tal vez me estaba haciendo llamado en ese momento, pero era como Jonás. No sé si ustedes recuerdan la historia, lo que son conocedores de la Biblia, de que él se le mandó a hacer algo, a predicar a Nínive, y él toma el camino contrario, ¿no? Entonces yo estaba soñando y soñé con un barco, soñé con varias cosas así, y entre el sueño escucho una voz que me pareció hasta escucharla en lo físico, que me despertó. Y la voz simplemente dijo las siguientes palabras: despierta, dormilón, y tal vez tenga compasión de ti. Cuando me despierto así, muy emocionado, me desperté y reflexionando, y vinieron muchos pensamientos. Y en esos pensamientos y esa reflexión me dice, no, hombre, me voy a vestir y voy a salir a hacer lo que tengo que hacer. Claro. Porque no es para los hombres lo que estoy haciendo, sino es para Dios. Entonces, recuerdo que yo me senté en mi reflexión, dándole mente porque seguía lloviendo, y me fui bajo la lluvia ese día, casualmente, a cumplir lo que tenía que hacer. Pero de allí nació un poema que lo escribí en aquel entonces porque tenía como 18 años. Pero bueno, este poema sí no está en Naufragio, está en otro libro que por ahí voy a promocionar, haciéndome comercial ahí. Pero quiero compartir el día de hoy ese poema, porque pienso que tiene que ver con lo que estamos hablando. Y bueno, el poema se llama Dormilón y inicia de esta manera: huía del fuego, cubierto mi espalda con rezos que sabían a excusas. El mar fingía quietud, pero en su hondura ya se gestaba el juicio. Mi barco, hecho de evasión, flotaba en la fe prestada de quien duerme para no escuchar. Llamé prudencia al miedo y paz a mi fuga, pero el agua cambió el rostro. La noche se rasgó, el cielo se inclinó sin ruido, y cuando el sueño cerraba mi nombre, una voz atravesó como una aguja invisible: despierta, dormilón, quizás aún haya compasión para ti. Entonces supe, no era tormenta, era Dios lanzándome de vuelta a mí. Gracias, Mohamed, en verdad, por haber traído esta bonita reflexión. Siento que es un llamado a la prudencia, a lo que era un miedo, lo que creo yo que estuviste creyendo que era una forma de paz. Ajá. Y eso de flotar en la fe prestada, la verdad es que me pegó, porque
Creo que muchas veces uno cree que está bien, que todo está en calma, pero en realidad solo estás como huyendo, ¿no crees? Rezando sin escuchar, fingiendo que el mar no va a hablar. Lo que más me tocó también fue ese momento que dices, despierta dormilón, no hay gritos, no hay castigo, solo es como una sacudida suave como quien te llama con esperanza, con ese reproche, ¿no? Este poema creo que no intenta como darte ese sermón, sino más bien te muestra como las veces la tormenta no es un castigo, sino más bien que Dios está tocando el hombro diciendo que regreses a ti mismo. Y a veces uno se autoengaña y piensa que bueno, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo soy buena persona, pero tal vez está muy lejos de lo real. Y bueno, Jesús en la Biblia da una invitación de que lo sigan a Él. No dice haz esto, aquello, no, sigue mi ejemplo. Y ahí se resume todo. Entonces, como hemos visto en el episodio de hoy, vimos diferentes personas cómo manifestaron esa fe y cómo a través de la adversidad se han inspirado para crear esos versos que no solamente nos inspira, sino que pueden ser un faro para otras personas. Sí, claro, y que ellos, ¿qué nos enseñan? Que a pesar de todas las circunstancias, ellos nunca bajaron la cabeza y mejor aún, que nunca le dieron la espalda a Dios. Al contrario, dio esa invitación, abrieron su corazón y decir, yo creo y amo, Señor Dios, quiero seguir tu camino. Así es. Y de hecho, miren, lamentablemente por el tiempo que tenemos, no podemos hablar tantas cosas, pero para mencionarlo simplemente, mira, el primer poema que donde tengo entendido yo, me pueden corregir en los comentarios, cristiano, era el himno de la creación, y eso fue escrito hace mucho tiempo, y de hecho podemos ir hasta los salmos, que el más aclamado y puede ser el poema más famoso de David sería el Salmo 23, que lo podemos ver en todas las religiones cristianas, de cierta manera. Entonces, hay tanto material que podríamos haber compartido, pero nos gustó traerle esto en esta ocasión como especial, pero en próximas vamos a poder compartir, expandir un poquito más el tema o verlo desde otro ángulo. Y ahora para finalizar, qué bonita manera que trayéndoles a dos escritores panameños. Y vamos a empezar con una escritora panameña llamada Malaika Etuk. Ella es una talentosa traductora e intérprete, conocida por su fuerte liderazgo en su iglesia. Una firme creyente de que con Dios todo es posible. Sus obras literarias están diseñadas para elevar e inspirar a los lectores, animándolos a vivir sus mejores vidas y superar desafíos con fe y determinación. Y qué mejor manera que ella misma nos comparta un poquito de ella y leyendo su poema titulado Alas de Esperanza. Hola. Mi nombre es Malaika Clark de Etuk y soy de Panamá. Un gusto estar participando en este podcast. Para mí, por medio de la poesía, puedo de alguna manera conectarme con Dios porque es como que estuviera escribiéndole cartas a Él, estuviera expresando mis sentimientos, hablando, orando con Él. Además, escribo otro tipo de poemas, pero nunca me he atrevido realmente a compartirlos con los demás. Si quieres saber más de mí, de mis libros, poemas y demás, puedes encontrarme en las redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok con Malaika Etuk. Alas de Esperanza. Llévame contigo, no me dejes sola. Escapemos juntos, enséñame a volar. Cada vez que sueño, te veo allí, a mi lado, dándome consuelo, llenándome de amor. No te vayas lejos, no sin rescatarme. Rompe mis cadenas y calma mi dolor. Ya mi mundo expira y ya no queda nada. Llévame contigo, ten mi corazón. ¿Cómo te lo pido? Si quieres, yo te ruego. Se me acaba el tiempo, se me va la paz. Toma mi mano fuerte, sácame de este lugar.
Deja que en tus brazos me quede. Déjame vivir un poco más. Y el segundo invitado especial le traemos al escritor panameño Ramón Bartolí, poeta, abogado, cristiano y creyente en el amor de Dios. Él nos recitará su poema El rostro de Cristo. Muy buenas, les habla Ramón Bartolí Arosemena, abogado de profesión, escritor, profesor, poeta. Nací en David Chiriquí, República de Panamá, y en el año del 2017 pertenezco al grupo de poetas iberoamericanos, capítulo de Panamá, elegido como subdirector de GPI Internacional. Ahora, en estos momentos, quiero decirles que tengo 3 libros y 2 que deben de salir este año. Es el poemario Desde mi alma a través del tiempo, que lo pueden conseguir en Amazon. Igualmente, Sueños y realidades de Noah, que es un testimonio de vida para ser mejor cada día. Es un libro espiritual. Se puede conseguir en Amazon también. Y este año, si Dios quiere, saldrán 2 libros más. Voy a leerles un poema muy especial para mí que se llama El rostro de Cristo. Al ver tu rostro afligido, con la corona de espinas en tu cabeza y frente brotando gotas de sangre, sin quejarte, perdonando nuestros pecados. Tu sencillez, tu humildad, tu amor, sin esperar nada a cambio. En tu rostro puedo observar tu mirada profunda de perdón, tu mirada de amor, tu mirada de dar la vida por todos aquellos que te llevaron en la cruz. No importa qué humildad podamos ser, no importa qué obras podamos hacer, si en realidad no tenemos en el corazón las 24 horas. Teniendo la palabra amor y perdón las 24 horas del día en el corazón, no importa qué pase, qué suceda, pero abrazamos el perdón y el amor de Cristo Jesús. Tu rostro contiene un bálsamo que nos envuelve y nos inspira al ver tu sufrimiento cada día que nos sucede algo y recordar por el camino que pasaste para ser mejor que ayer. Tomando como ejemplo tu vida, no nos podemos quejar, no nos podemos rendir, no nos podemos caer teniéndote a ti. En el rostro de Cristo y cerrando los ojos, siento la presencia, siento tu amor, siento el dolor que sentiste, siento la compañía tuya, dándome tu amor y dándome tu perdón. El rostro de Cristo es amor. Muchas gracias y gracias por la invitación. Hasta luego. Un fuerte abrazo de la distancia y muy agradecidos a estos 2 exitosos escritores panameños, los cuales nos han inspirado no solamente con sus poemas, sino por su amor a Dios. Que sigan inspirando a estas generaciones, compartiendo más, y les deseamos muchos éxitos y felicidades en su travesía. Gracias por sacar de su tiempo valioso, por compartir con sus propias palabras lo que se dedican y más que nada sus versos, que no tengo duda que a más de uno le ha llegado al corazón. Si llegaste hasta aquí, gracias. Este episodio no fue solo una conversación sobre poesía, fue una oración compartida, un espacio para sentir, recordar y volver a creer. Así es, hablamos de poetas que resistieron la oscuridad, que escribieron desde la cárcel, desde el luto, desde la enfermedad, la duda y aún así dejaron una huella de luz. Y si tú que nos escuchas tienes también un poema guardado, una palabra que nació en medio del silencio, una oración escrita en papel o en tu alma, este espacio también es para ti.
Puedes enviarnos tu poema por mensaje directo a nuestras cuentas Naufragio Poéticos o Besos Lunáticos. Y si quieres compartirlo públicamente, puedes usar el hashtag Hablemos de Poesía, porque este espacio también es tuyo. Los esperamos en el próximo episodio Hablemos de Poesía. Y recuerden, las palabras también salvan.